Bueno, lo que quiero compartir hoy, en esta segunda participación, la idea es de que ustedes capturen este mensaje y lo puedan transmitir a las familias en sus iglesias. Este es un mensaje sobre la familia. Y claro, yo estoy pensando en la familia pastoral, por supuesto. Pero esto, lo que vamos a ver es un pasaje muy conocido, pero quiero darle este enfoque por el cual ustedes pueden captar esto y transmitirlo a sus familias y a las familias en las cuales ustedes tienen influencia, por decirlo así, y ministran. El versículo clave lo conocemos muy bien, está en Josué 24:15, muy conocido. Vamos a estar entrando ahí después de lleno, pero lo más importante que yo quiero rescatar de esto aquí es la última parte del versículo 15, donde todos lo conocemos, donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que yo quiero hablar en este día. Viendo el estado de la familia hoy, que va en detrimento, es preocupante. La base de la sociedad es la familia. Siempre ha sido la familia desde tiempos bíblicos hasta el tiempo presente. Una sociedad no puede mantenerse ni sostenerse sin el núcleo de la familia. Es el fundamento de la vida social, de una cultura y de la civilización. Dios sabía esto de antemano cuando pensó en la creación. El hombre no iba a estar solo ni vivir en solitario, sino que Dios fue enfático cuando le presentó a su compañera, su esposa, y le dio un mandato específico: creced y multiplicaos. Primero, Dios no creó a Adán y Esteban, sino Adán y Eva. De hecho, Génesis 1:27 enfáticamente dice, varón y hembra o varona los creó. Segundo, el versículo 28 de Génesis 1 dice ahí, y los bendijo Dios. O sea, el matrimonio tiene la bendición de Dios desde el principio. Fue idea y diseñado de Dios y ese es el diseño de Dios, y por supuesto tuvo y tiene la bendición de Dios. Dios bendice lo que Él aprueba y lo que Él crea. Tercero, el matrimonio y la familia tienen la firma y el cuño de Dios. El versículo 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, o sea, toda la creación de Dios, y he aquí, dice así, que era bueno en gran manera. Dios sigue viendo de la misma manera que hemos leído ahí desde el principio, y vio Dios, Dios sigue viendo al matrimonio y a la familia como algo bueno en gran manera. Y eso no ha cambiado. Aunque el mundo esté cambiando y redefiniendo la familia. Ahora, Adán y Esteban y Marían y Eva son un matrimonio y están adoptando niños para hacernos creer que esa es una familia normal, que esa es la nueva normalidad, que se usa mucho este término. El plan original de Dios sigue siendo el mismo. El Dios que hizo el universo, el diseñador de todo lo que existe, con todas las profundidades y complejidades de todo lo material y físico, no se equivocó cuando estableció el matrimonio
y la familia para propagación de la especie, no solo en el sentido físico, sino moral, relacional, emocional, comunitario y también espiritual. Y al establecer las leyes y parámetros para garantizar y perpetuar la especie y la existencia a través de las edades. No había un plan B. La familia es el plan original. Es como las piezas originales de un automóvil. Ya sabemos que si tratas de dar mantenimiento a ese automóvil y reemplazar las piezas originales por otras más baratas, fabricadas en otros lados, con otros estándares de producción, con piezas que no son de fábrica, está comprobado que más temprano que tarde el mantenimiento resultará en algo fútil y no funcionará como fue diseñado. Quiero hablar un poco acerca de cultura y familia. Cultura y familia. Vivimos en culturas donde la familia, ojo, está siendo redefinida en todos los ámbitos sociales, culturales e incluso religiosos. Esa dictadura que quiere imponer, como lo oyeron, esa dictadura que quiere imponer esa nueva definición de la familia aparece en bombardeo constante a través de la pequeña pantalla diariamente, llegando a las salas y habitaciones de nuestros hogares con programas televisivos alabando estos nuevos conceptos de familia. Y todo esto genera por la llamada ideología de género. Ya hemos oído y seguiremos oyendo mucho acerca de este término, ideología de género. Aclaración, una ideología es eso, una ideología y nada más. O sea, un conjunto de ideas o pensamientos de ciertas personas, grupos o época. Pero es importante aclarar esto porque la llamada ideología de género no son verdades absolutas ni universales. Esa ideología sobre la familia es nueva. La familia en sí, como concepto e institución, es un absoluto y es universal y es como hemos visto desde el principio de los tiempos, como lo vemos ahí en Génesis 1. Y como tal, el concepto y principio bíblico de la familia ha permanecido sólido a través de los siglos, en realidad miles de años. No hay nada que arreglar de la familia porque no está rota. Ya sabemos el dicho, si no está roto, no lo arregles. No hay nada que modificar sobre las bases de la familia. No se ha roto, no se ha quebrado, no ha tambaleado en sus principios, bases y resultados desde su incepción hasta ahora que la quieren, ojo, destruir, devaluar, desplazar, desaparecer y deconstruir. De hecho, hay un capítulo en mi más reciente libro donde hablo de Jesús en la familia, donde hablo de estas cosas, de la destrucción, de la devaluación, el desplazamiento de la familia, etc. Ahora, ¿exagero cuando me expreso de esta manera? En absoluto. Oigan bien, hay una campaña, hay una guerra campal que se ha desatado en contra de la familia a nivel mundial y es feroz, es directa, es brutal, violenta, maléfica y es diabólica. El multimillonario norteamericano George Soros donó 246 millones de dólares a grupos pro aborto hace unos años atrás. Datos muy interesantes acerca de este tema de la ideología de género. Hay naciones que no son
cristianas, como decimos, como Rusia y China, que defienden la familia, es curioso esto, que defienden la familia tradicional y natural a capa y espada y no permiten por la ley de difusión de la ideología en las escuelas, ni mucho menos con niños. Entienden que la base de la sociedad es la familia, aunque en el caso de la China sea un estado ateo. Escuchen bien, no hay cultura ni nación que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2.5%. El país que esté al 2% no tiene esperanza. Y ya se está empezando a ver eso en Europa. Ya se está empezando a ver aquí en los Estados Unidos. La ideología de género conseguirá que Europa, con sus culturas, desaparezca en una generación o antes de eso. La ideología de género se está imponiendo en países, escuchen bien, donde para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, entiéndase, préstamos, renovación de créditos, se exige y presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. En otras palabras, si quieres préstamos y ayuda económica para tu país, tienes que aceptar esta ideología o este soborno. Increíble que en una instancia extranjera imponga sobre otra la ideología de género. Esto atenta contra la soberanía de ese país y sus ciudadanos. Aún así, políticos, legisladores y diplomáticos se venden a estas instituciones externas por dinero, por intereses. Vamos a ver, vamos a partir de la base de la cultura. Vamos a hablar de eso. Cultura, ¿qué es? El diccionario define cultura de esta manera: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grupo social, etc. Sigue la definición con esta otra acepción: conjunto de las manifestaciones, en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Y civilización, de acuerdo al diccionario y su definición, es el conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Civilización es acción y efecto de civilizar. ¿Qué cosa es civilizar? El diccionario, hecho mano de esto, dice elevar el nivel cultural de sociedades poco adelantadas. Ahora, cuando hablamos de cultura del reino, en relación a, al cristianismo, en relación a nuestra vida espiritual, en relación a la iglesia, en relación a todo lo que nos rodea espiritualmente y nuestros principios y todo. Cuando hablamos de cultura del reino, me refiero a la cultura del reino, la cual se rige el pueblo de Dios y más específicamente la iglesia de Jesucristo, y todo aquel que se llame discípulo de Cristo siga y obedezca sus enseñanzas. La cultura del reino y del creyente se encuentra en lo que conocemos como la carta magna de Cristo a sus seguidores, que está en Mateo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahí está la cultura del reino. El versículo clave de toda esta enseñanza de la cultura del reino está en Mateo 6, el versículo 8, donde Jesús enfáticamente
les dice a sus discípulos, y por ende nos lo dice a nosotros también: no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Queda implícito que al no hacernos como ellos, en cambio, se hagan semejantes a nosotros. He hecho mano de un escrito que se hizo en el año 1945. Esto fue un ensayo escrito por el autor, poeta, dramaturgo, ensayista, crítico, filósofo T.S. Eliot, de título Notas para la definición de la cultura. Es un libro en sí, ¿no? Notas para la definición de la cultura. Me llamó mucho la atención lo que dijo este hombre y lo que escribió en el año 45. Cito: el término cultura incluye todas las actividades e intereses característicos de un pueblo. La cultura se transmite primordialmente a través de la familia. Y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de las generaciones ha sido, ojo, la iglesia, no el colegio. Cultura no es solo la suma de diversas actividades, sino un estilo de vida. Interesante. Alguien dijo, tome nota de esto: no podemos seguir enviando y confiando nuestros hijos al César para que los eduque y sorprendernos cuando regresen después a casa como romanos o convertidos en romanos. Partiendo de toda esta base o fundamento en que quiero hablar específicamente sobre el llamado de la familia, lo que Dios espera de la familia. Otra vez, Josué 24:15 dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada familia elige, decide a quién va a servir: al sistema, al dinero, al negocio, a la vida social. Josué les da este ultimátum. Primero, escogeos hoy a quién sirváis. Fíjense que no es de pensárselo, de claudicar, es de tomar la decisión hoy, ahora, no mañana o cuando vengan otros tiempos u otras circunstancias. Es hoy, es aquí y es ahora. Segundo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante esto. Josué se pone el primero como ejemplo, yo. Y eso es liderazgo. El hombre y padre de familia que toma la decisión junto a su esposa que Dios será primero en su casa, marca la diferencia en su comunidad y su familia extendida. Pero ojo, que si tomas esa decisión, tienes que cumplirla por ti y por los tuyos. Yo y mi casa. Yo no doy por sentado que todos los que sirven en el ministerio han tomado esa decisión. No, tengo que asesorar y aconsejar a pastores y líderes en todo el mundo que me llaman y buscan ayuda porque en un momento dado se desestabilizan, se frustran, pierden el norte. ¿Por qué? Porque han predicado esto, pero no lo han vivido.
la decisión que tomes como padre va a afectar a todos en casa. Esta es, sin duda, la decisión más importante como padres, como ministros, la decisión más importante para una familia, cualquier familia, cuanto más la familia pastoral. Pero nótese aquí en el versículo 15, nótese, no sé si lo vieron, la palabra dioses. Y es curioso porque lo menciona en plural, dioses. Esto no ha cambiado y han pasado miles de años. Hoy por hoy, la familia tiene dioses. ¿Cuáles son? Fíjense, no podemos amar a Dios parcialmente. Entiéndase, solo los domingos o a nuestra conveniencia. Dios no es un genio de la lámpara que nos concede deseos cuando lo necesitamos a nuestro antojo. Dios no puede ser manipulado. O le amamos del todo, completamente, o no lo amamos. No hay medias tintas con el Señor. En mi más recién libro, Jesús en todo, la tesis es, ¿Él es el Señor de todo o el Señor de nada? Lo cierto es que la idolatría destruye familias. Lo ha hecho desde tiempos inmemorables, y hoy lo sigue haciendo disfrazada de ídolos modernos y contemporáneos. La idolatría trae esclavitud y todo tipo de desórdenes. Es interesante lo que ocurrió con el rey David y su esposa Mical. Ya sabemos que ese matrimonio no terminó bien. Algunos de broma dicen que no se llevaban bien porque David era pentecostal y Mical era bautista. Bueno, ya eso lo hemos oído muchas veces. La realidad es que ella se ofendió mucho cuando lo vio danzando ante la presencia de Dios. Dioses en plural. Nótese que he hecho mano de lo que ocurrió con el rey David y en su casa y en su familia. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias o sus tabletas o sus teléfonos, a Primera de Samuel, el capítulo 19. Nótese, Primera de Samuel 19, versículos 10 al 16. Dice Primera de Samuel 19, 10 al 16, dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Esto lo conocemos, pero esto es lo que me llamó la atención. Dice, tomó luego Mical, ojo, una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo, o sea, una peluca de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. La palabra estatua ahí en hebreo es la palabra terafim. Terafim significa ídolo de familia. Ojo, ídolo de familia. Tenía que haber sido un ídolo de tamaño grande. Mi pregunta es, ¿qué hacía ese ídolo en la casa del rey David, el salmista, el hombre de acuerdo con el corazón de Dios, el pastor de Israel?
¿qué hacía ese ídolo doméstico en la casa del hombre que declaró en su tiempo, Jehová es mi pastor? La mujer lo tenía en casa en caso de emergencia. Era una especie de amuleto con propiedades curativas según las costumbres paganas de esos tiempos. ¿Cómo se explicaba ese muñeco en la casa de una familia creyente, líderes en Dios? Quizás, especulan algunos, fue un botín de guerra de David, quizás una obra de arte, pero no era otra cosa que un ídolo y no debía tener lugar en la casa de una familia creyente en Dios y menos líderes. Yo recuerdo el testimonio cuando el baterista en nuestra iglesia, hace años, cuando pastoreamos en Miami, me dijo que no podía dormir por las noches. Era una familia joven, con niños pequeños, eran nuevos creyentes y me decían, no podemos dormir. Le pregunto, ¿por qué? Porque por la noche oímos en el pasillo de nuestra casa cadenas que se arrastran. Y yo dije, hay que ir allá, reprender demonios por todos lados. Fui con uno de mis ancianos. Dicho sea de paso, nunca te hagas el héroe espiritual, ve acompañado cuando tienes que ministrar este tipo de cosas, pastor, pastora. Y fuimos allí y literalmente limpiamos la casa, sacamos cuanto ídolos pequeños y cosas que creíamos y identificamos que no eran de Dios y eran satánicas, y ungimos la casa, oramos, reprendimos y rompimos todo lo que pudimos y nos llevamos unas caretas que tenían ahí de arte muy caras que habían traído de África. Y nos la llevamos, no las tiramos porque queríamos romperla. La llevamos al almacén del ministerio donde trabajamos, que había un forklift o un toro de estos metálicos pesados, y 3 veces intentamos romper esas máscaras y no pudimos. Hasta que le dije al hermano anciano, Juan Marcos, le dije, tú agarra una y yo agarro otra, eran 2, y voy a contar hasta 3 y cuando yo diga en el nombre de Jesús, vamos a darlas y arremeterlas contra el acero el hierro de este aparato. Y cuando hicimos eso, esas máscaras se partieron en trizas. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? Estatuas, dioses. Hoy la familia tiene dioses. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunos. El primero de ellos es el entretenimiento. ¿A cuántos les gusta la tele? Bueno, yo tengo que confesar que a mí me gusta. En casa, como en muchas casas hoy en día, sobran las teles, las televisiones. Casi en cada habitación hay una. La tele puede ser un ídolo si lo permitimos. Pero ojo, no la estoy demonizando, solo estoy señalando el hecho que puede ser, y de hecho lo es, en millones de hogares, un ídolo. ¿Por qué? Porque toma tiempo, toma espacio, atención, dinero. Hoy en día el cable cuesta y cuanto más canales quieres, más tienes que pagar. La idolatría no es barata. La búsqueda constante de entretenimiento es una forma de escapismo de la realidad. Esa es esa necesidad de llenar ese vacío en el ser humano de no contentos o satisfechos con lo que tienen y necesitan llenar sus necesidades intelectuales y cognitivas. El segundo Dios es el ocio. Mucha gente vive de fin de semana a fin de semana, de vacación a vacación. Piensan que siendo productivos en el trabajo es suficiente y eso de alguna manera los hace sentirse realizados. El resto del tiempo buscan solo ocio. Viven una vida egocéntrica, convierten el ocio en un ídolo y nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Adoran el ocio. En algunas familias cristianas eso toma precedencia
pues muchos domingos y reuniones claves de la iglesia se fueron a la playa o de paseo por las presiones de la vida al monte. El ocio se puede convertir en vagancia y holgazanería. Hay ocio, ojo, productivo, perdón, hay ocio constructivo o productivo y hay ocio improductivo. Constructivo, me refiero a leer un libro, hacer ejercicio, diálogo y conversación, escuchar música, artes manuales, hacer deporte, ejercicio, etcétera, etcétera. Pero hay también el ocio improductivo. Ver televisión por horas y horas, meterse en la internet por horas y horas. Lo mismo con videojuegos. Si yo hiciera la pregunta ahora, que la he hecho a veces, muchos padres no saben, cuando he preguntado si saben lo que es Fortnite. Fortnite, ¿qué es eso? No saben lo que es. Fortnite es uno de los videojuegos, junto con otro también, que se llama Apex o Apex, que son los más populares en Internet. Hace unos años atrás o hace un año atrás, para que tengan idea, tenía Fortnite, 350 millones de usuarios inscritos en el mundo. Y no solamente jovencitos, hay adultos, hay hombres, gente adulta jugando esto hasta las 3, 4 de la mañana. Con razón van al trabajo y no lo pueden producir bien. Ese es el tipo de ocio improductivo. Otro es irse de compras constantemente mientras lo aguante el bolsillo y la tarjeta de crédito. Otro de los dioses es acumular bienes. Acumular bienes sin un propósito definido, ni mucho menos altruista ni filantrópico, sino alimentar el insaciable ego. La pregunta es, ¿poseemos nuestras posesiones o nuestras posesiones nos poseen? Les confieso que he estado en casas donde casi no puedo o no se puede caminar. Las paredes no tienen más espacio para un cuadro o un adorno más. He visto garajes aquí en Estados Unidos donde la gente ha acumulado tantas cosas que no caben más. O sea, no se usan para estacionar los automóviles ahí, sino las cosas que se acumulan. Hay gente que alquila pequeños espacios para almacenar cosas que no les caben en la casa. Es todo un negocio aquí en Estados Unidos. El cuarto Dios es el trabajo, más trabajo. Muchas veces se usa como una vía de escape para no encarar las situaciones en casa. Ojo, que he tenido que lidiar con esto con pastores y con líderes que usan el ministerio como un escape también para no estar en casa. Para otros el trabajo es un ídolo, es su Dios. El trabajo ha llegado a ser un ídolo para muchas culturas y ha deshumanizado a las personas. En Japón, la ética del trabajo es extrema, donde trabajan muchas horas extras y lo dan todo por el trabajo, incluso sacrificando su propia salud y su familia. El trabajo es bueno y necesario, pero no es un ídolo, no es un Dios, no es un fin en sí mismo, es tan solo un medio para un fin. El quinto Dios que quiero mencionar es más plata en cuanto a la avaricia. Necesitamos más dinero, queremos más dinero. Don dinero es un ídolo en muchas familias. El dinero es un dictador. El dinero divide a muchas familias. Puede ser una maldición en vez de una bendición. Y vivimos en una era donde por dinero ya sabemos que gobiernos, políticos, líderes religiosos, hombres y mujeres de familia, etcétera, etcétera, se corrompen por dinero. Ya lo sabemos. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. El sexto Dios es el materialismo. Yo conozco familias atrapadas por este mal. No pueden progresar espiritualmente porque su materialismo no les permite ir profundo en los verdaderos valores espirituales y son muy superficiales. El materialismo llena ese vacío de cosas, pero es muy temporal. No llena por mucho que le metas. Hay un dicho que lo vi bordado en un cojín hace muchos años que rezaba de esta manera: las mejores cosas en la vida no son las cosas. El materialismo es una trampa. Muchas familias se endeudarán estas navidades que vienen tratando de estar a la par de otras que sí tienen y sí pueden. Pondrán las tarjetas al límite y después el dolor mensual de mantener los pagos. No caigan en esa trampa. No se inclinen ante ese poderoso ídolo que estará oprimiendo y bombardeando por todos lados con anuncios publicitarios. Compra, aprovecha las rebajas, debes de tener esto, etcétera, etcétera. Y en séptimo lugar, el séptimo Dios es el Dios del prestigio, de la posición social. Muchas familias sucumben ante este ídolo. Si tan solo logramos mudarnos a ese barrio, en esas casas. Necesitamos codearnos con esa gente de influencia porque así conseguiremos ciertas cosas y favores. Tenemos que mantener cierta imagen y decoro. La gente, el barrio, los empleados nos están mirando. El síndrome, el síndrome del qué dirán. Pero nótese de nuevo el versículo 15 ahí en Josué, donde estamos viendo Josué 24:15, al final: pero yo y mi casa serviremos, nótese, a Jehová. Josué contiende por un solo Dios, Jehová, el Dios de Israel, el que los llevó a la tierra prometida. Ellos contienden y tienen problemas con dioses en plural y en minúscula, mientras que Josué contiende por un solo Dios, el único y verdadero. Otra cosa muy importante, menciona ahí: y mi casa. O sea, los que van contigo, los que diriges, los que tienes a tu cuidado y están bajo tu responsabilidad y liderazgo. Tú y tu casa, los tuyos. Y me gusta esta declaración y esta convicción de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Les animo que ustedes también hagan esa declaración donde están ahí conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes también tomen su decisión, pero yo he tomado la mía, Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Padres, ustedes no están solos, no viven solos, no es, pero yo serviré a Jehová, yo serviré al Señor. No, 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 no. Tengo que ser práctico. Escuchen bien. En primer lugar, en casa, mis hijos venían a la iglesia con nosotros mientras vivieran bajo nuestro techo y nuestro cuidado. Un mocoso de 10 años, de 12, de 14, de 15 años, no iba a decidir por otro camino o no ir a la iglesia. Mis padres hicieron lo mismo conmigo. Aunque no quisiera ir, tenía que ir, iba con ellos. A la larga, escúchenme, funciona, créanme. Ellos van a probar tu autoridad y buen juicio. Proverbios 22:6, lo conocemos muy bien. Pero déjenme leérselo en una versión en inglés que he traducido este versículo. Es una versión que se llama The Message, es una paráfrasis genial.
no está en español todavía, pero Proverbios 22:6 dice, indica a tus hijos en la dirección correcta para que cuando sean viejos no se pierdan. Espectacular. Ahora en la versión 60, en la Reina de las Versiones, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La enseñanza es que debemos preparar los niños para el camino, no el camino para los niños. En segundo lugar, recuerdo James Dobson escribió un libro fantástico hace muchos años, El amor tiene que ser firme. Lo recomiendo. Él decía, en casa comíamos el menú que preparaba mi madre. No elegíamos lo que queríamos comer. Nuestra casa no era un restaurante. Así fue en mi casa con mis padres y así ha sido con nosotros también. Padres, ustedes tienen la batuta, la autoridad en sus casas. Úsenla con sabiduría, con amor, con prudencia, con misericordia, pero tienen que ser ejemplos. La gran frustración de muchos hijos es que los padres no cumplen ni hacen lo que prometen. Y eso es traumático porque eso no se nos olvida. Nosotros como pastores y líderes, siervos de Dios, tenemos que ser los mismos detrás del púlpito y en nuestras casas y en público también. Transparencia en nuestras vidas. Padres, madres, no esperen cosechar peras dulces si han estado sembrando cebollas. O sea, no esperes cosechar cosas espirituales de tus hijos si tan solo has estado sembrando cosas materiales. Pregunta es, ¿cuántos se sienten a veces como padres que no dan la talla con sus hijos? Bueno, yo soy el primero en levantar la mano. Les confieso que a veces da miedo, no es fácil, incluso aún siendo ya abuelo, no dejamos de ser padres. Ahora vayamos al principio del libro de Josué para ver y entender la progresión para que Josué llegara a esta conclusión y esta declaración al final de decir yo y mi casa. Josué 1, versículo 6, lo conocemos muy bien, pero hay que ir ahí al principio porque de ahí es que él llegó a la conclusión de decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Nótese el versículo 6 de Josué 1. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate, sé fuerte y sé valiente. Esa es la palabra de Dios para ti hoy, como madre, como padre, hijos también que están escuchando. Pero padres, como madres y padres, siembra valentía, conquista y vence el miedo. Si Dios te ha llamado a hacer esto, a ser padre, a ser líder, siervo, sierva de Dios, a dirigir tu casa, Dios te da el ánimo, el respaldo, la capacidad, el valor de llevarlo a cabo. Ahora, una palabra de admiración y respeto. Me quito el sombrero con las madres solteras que han tenido y tienen que llevar adelante sus familias, porque un padre y esposo que debería estar ahí los dejó, los abandonó. Hombres cobardes, mujeres valientes, las honramos de esta manera. Esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y sé valiente. Conquista tus temores. Sigue diciendo el versículo 7 ahí en Josué 1, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, en todo la palabra de Dios es clave. Nótese que menciona ahí 6 cosas. La palabra es clave. Obedécela, síguela, declara. Fíjense, primero, obedécela. Segundo, síguela. Tercero, declararla. Cuarta, guardarla. 5, vívela. Y sexto, medítala. Óigame, la palabra traerá prosperidad a tu casa, traerá éxito. No tenemos tiempo de ir a Hechos 16, pero en Hechos 16, 29 al 34, el episodio cuando este hombre se quiere suicidar y le dice, no, no te quites la vida. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y 4 veces se menciona casa en esos versículos. Dios está interesado en estar en casas de familias que se abren a Él. Dios salva y bendice familias, familias que sienten esa felicidad y ese gozo de haber creído a Dios, porque no solo creen en Dios, sino creer a Dios, todo lo que Él dice, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, eso es creer a Dios. Y aquí comenzó todo en Hechos 16 con el padre de familia. En Josué 24, que ya lo hemos leído, 15, este es el final de lo que Josué 1 recibió. Ese es el final, el legado que queremos dejar. No es tanto la plata, ni posesiones, ni prestigio, ni nombre, sino es legado espiritual para la próxima generación. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Óigame, yo creo que lo podemos declarar en este día. Hay un versículo en Nehemías, el capítulo 4, versículo 14, Nehemías 4, 14, que dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y aquí está la orden de batalla. Dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. En otras palabras, pelead por vuestras familias. Miren, termino y concluyo con esto que se titula No podemos callar. Primero vinieron. Es un poema escrito, es muy breve, por el pastor luterano alemán Martin Niemöller, que falleció en el año 84. Pero trata sobre la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder, la subsiguiente purga de sus objetivos escogidos grupo tras grupo. Y así lo plasmó en este poema este pastor luterano alemán, y cito, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Estamos viendo la ola que ya hemos estado sintiendo por un tiempo en contra de la familia y por ende también contra la iglesia, que va a arreciar contra todo lo que es de Dios. Aprendamos de la historia y estemos unidos en un solo cuerpo, en un solo sentir, en un solo espíritu, en una sola familia.
Cuando persiguen a una familia, persiguen a todas las familias. Cuando persiguen a todas las familias, persiguen a nuestra familia también. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor les fortalezca y les bendiga